Bueno, saludos señores, gracias por estar aquí en este canal de comunicación que ya, producto de respaldo que hemos tenido de la gente, comenzó a andar con fuerza propia. Y a partir de hoy estaremos conversando con Hernando Sierra. Hernando viene del grupo de comunicadores que pasamos por la Z. Estuvo con otro equipo, encabezándolo con Altagracia Salazar, en fin. Y viene con otro proyecto por ahí, que pronto lo daremos a conocer por aquí mismo. Pero quisimos aprovechar todo esto que le precede en términos profesionales a Hernando, que hizo con el doctor Dunker un espacio que por esas expresiones tiránicas del mercado probablemente no está en el aire, pero que deberá volver como, aunque sea como segmento de cualquier espacio de comunicación de multiperfiles. Pues nosotros quisimos aprovechar eso que le precede a Hernando para incorporarlo a este proyecto de comunicación en lo que llega un proyecto fuerte que se está cocinando por ahí. Y voy ni siquiera a seguir la cortesía de darle la bienvenida o saludar a Hernando, sino dispararle de una vez. Hernando, ¿qué se puede esperar del gobierno llamado a iniciarse el próximo 16 de agosto? Mira, el proceso que ahora se inicia, ahora ya dentro de pocos días, necesariamente es un proceso de transición, sencillamente. Yo no pretendo que esperemos más allá de eso. Yo he dicho en otros espacios que el solo respeto de las leyes aquí crearía una revolución. Es que ya nos hemos acostumbrado a esta anomia, a este sentido de vivir como chivos sin ley, a este asunto de que la gente, tú te encuentras, por ejemplo, tú vas por la carretera y te debe haber pasado, porque a todos nos ha pasado, y te encuentras a un tipo que viene en su vehículo, con mucha frecuencia en motores, ¿verdad? Pero también se da con carros, camionetas, con lo que sea, que viene en vía contraria a ti, por una carretera importante, por ejemplo en las Américas o en la carretera del Cibao, y yo me he encontrado gente en vía contraria en la 27 de febrero en la Bolívar, para que tú veas. ¿Qué te quiero decir? Hemos llegado a un nivel de descalabro de la institucionalidad en este país que llega hasta ese punto, hasta poner en peligro la vida de la gente. ¿Y tú Entonces, crees que si logramos frenar ese proceso de deterioro, ya hemos ganado bastante? ya sí. Es que sin instituciones tú no puedes hacer más nada. El En un tema, país, el tema ahí es, Hernando, el tema ahí es que en campañas electorales se construyen unas expectativas sobre la base de las ofertas demagógicas que la gente la cree y la asume como un compromiso que ha contraído quien se gana el voto popular con la gente que se lo tributa, que le tributa el voto. sí, pero esta vez hay un elemento que es importante y es un despertar que ha habido de la gente que hay que tomar en cuenta. La gente no puede ser ya tratada como simple borrego, porque los niveles de comunicación que la gente mantiene entre sí a través de los medios, de los medios electrónicos, a través de las redes sociales y todo eso, construyen una realidad completamente diferente. Fíjate que nosotros lo que hacemos comunicación ya recibimos el feedback de la gente, recibimos la alimentación de la gente, de lo que la gente nos dice y que nos lo dice en vivo muchas veces. Pero ¿y eso no amplía la posibilidad de dominio de la gente, del adocenamiento? ¿Por qué? Puede ser. Porque si bien es cierto que se han ampliado las posibilidades de comunicación de la gente por lo abierto que es, digamos, la web, si bien es cierto, también se amplía la posibilidad de que el marketing sea más efectivo y la manipulación mental sea más efectiva. También se amplían esas posibilidades, porque recuérdate que la gente en esto de la red lo que hace es intercambiar relatos,
ni siquiera es un proceso de educación o de ejercicio de reflexión, sino que intercambiar relatos que muchas veces están vinculados a la necesidad que tiene la gente de consumir cosas rápidas, y lo que se consume rápido, por lo general, es la banalidad. Mira, lo es, de hecho. Tú dices que es posible que sea un medio de adoctrinamiento, un medio para eso mismo, para, ¿cómo se llama? Convertir en manada, ¿no? A la gente de manera general. Y no es que puede serlo, lo es. Y de hecho se usa en ese sentido, ¿no? O sea, no es fortuito que uno vea eso que tú estás diciendo, que eso que tú describes ahora de la gente que sencillamente lo usa como banalidad, lo usa para promover cualquier tontería, cualquier cosa sin sentido, ¿verdad? O sea, para promoverse a sí mismo como protagonista de una película que es su propia vida, ¿no? O sea, eso es una parte. Ahora, hay otra parte que, por ejemplo, ha habido convocatorias a nivel mundial, ha habido convocatorias de manifestaciones que se han dado a través de las redes, y eso lo sabemos. Entonces, el elemento que te decía, y era donde iba, es que, por ejemplo, a partir de la Marcha Verde, nosotros, y yo diría que un poco más atrás, yo creo que ese despertar empezó a darse con los reclamos del 4%, que después tuvo un ascenso importante con la Marcha Verde, y después los muchachos de la Plaza de la Bandera, que yo digo los muchachos porque fueron los muchachos los que nos convocaron en principio, o sea, en principio fueron jóvenes los que fueron a la Plaza de la Bandera y los demás le seguimos. O sea, todo eso significa un despertar, Domingo, en esta sociedad que difícilmente yo creo que la gente se quede callada frente a las mismas cosas que hemos estado viendo, frente a los mismos desórdenes que hemos estado viendo en este Bueno, país. mira, a mí me gusta utilizar las experiencias que nos permiten hacer comparativas o comparativos. ¿Tú recuerdas que en Egipto un individuo se pegó fuego porque le quitaban su puesto de venta, su centro de captura de los recursos que necesitaba para vivir? Y eso desató movilizaciones que dieron al traste con un régimen. Sí. Pero no hubo cambio de nada. O sea, Egipto hoy sigue igual. Sí. Hubo movilizaciones en Francia de los indignados, movilizaciones en España de los indignados. Sí, Ahora, ¿cambió España o cambió Francia? No cambió nada. Por eso puede resultar una ilusión pensar que porque un grupo de muchachos allí, estimulado por el PRM, fue a la Plaza de la Bandera, ha cambiado la sociedad, o porque mucha gente se movilizó contra la corrupción bajo la consigna de Marcha Verde, que fue una combinación. La gente ni siquiera sabe cómo se construyó el primer esquema para convocatoria de Marcha Verde. Y no lo dijeron, lo que ocupan los liderazgos de Marcha Verde nunca dijeron que fui yo que lo convoqué en la casa de Fafa. Y tú y Ricardo empezaron. Sí, pero la parte de la estructura, sí, con María Teresa, con Jamil Chaín, nunca lo dijeron. Es más, había hasta recelo para invitarme. Tú nunca viste que yo participé en ningún evento, en ninguna posición protagónica. ¿Tú sabes por qué? Porque había recelo. No, pero además entonces, ¿qué pasa con eso? Oye lo que te estoy diciendo. ¿Qué pasa con eso? Los recelos decían que no había cambiado la sociedad, que priorizaban la exclusión frente a la inclusión. Incluso con los convocantes, la idea inicial de la marcha se le ocurre a Ricardo. ¿Cómo se monta? Después vinieron una gente y asumieron el control de Marcha Verde. El PRM se abrazó a Marcha Verde y una parte de la izquierda asumió la conducción de Marcha Verde hasta hacerla fracasar. Y la hizo fracasar. Entonces no ha cambiado nada. La misma gente hace fracasar los mismos proyectos. No podemos ubicarnos en una condición ilusoria sobre que la sociedad ha cambiado. ¿Qué te dice que la sociedad ha cambiado?
el hecho de que pueda ser instrumentalizada una movilización por el PRM, que antes se llamaba PRD, y que esas mismas movilizaciones se la hicieron en contra al mismo PRD, que ahora se llama PRM. Mira, O sea, yo tengo la sospecha de que el cambio es una ilusión. El cambio es la mentalidad de la gente. Tú emites una posición o un criterio contrario en las redes y te cae un grupo de gente a insultarte, lo que significa que esos son los mismos fanáticos que le sirven de comodín a la redición de lo que nosotros estamos rechazando desde hace más de 30 años. sí, pero mira, eso que tú estás diciendo, Domingo, es también, si nos metemos por ahí, vamos de hecho a llegar muy lejos, es también el origen, el génesis del fracaso del socialismo como gobiernos donde estuvo gobernando, ¿verdad? Sí, como dominio del Estado. Exactamente, como dominio del Estado. Por eso fue que cayó, por esas mismas razones que tú estás diciendo, por el ego, el ego de la gente. No, eso y es un también asunto que es muy difícil que tú puedas controlar. O sea, no, es que la formación particular humana, o sea, eso es mucho más profundo, eso tiene que ir mucho más allá. Y tú no lo vas a conseguir de manera tan simple. Porque sería también ilusorio Exactamente. pensar en Exacto. eso, Exacto. sería ilusorio. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Mira, espérate, déjame terminar la idea. Para usar el mismo término tuyo, que no es simplemente una ilusión, pero bueno, para decirlo como tú lo dices, lo que me ilusiona en este sentido es la respuesta de la gente. De alguna manera la gente responde cuando tú lo convocas. Eso significa que hay un sentir ya dentro de la gente que está reclamando un cambio. Y por otro lado, lo que tú mencionas, por ejemplo, de las manifestaciones que a nivel mundial se dieron, hubo un momento en esa época que tú mencionas de los indignados, que había en el mundo entero, en la misma hora, en el mismo momento, 900 ciudades reclamando. Sí. En ese mismo momento. O sea, Sí, pero okay, ¿qué reclamaban? ¿Qué reclamaban? No, cambios en la sociedad. Yo pienso Sí, pero que los cambios sociales, para mira, decirlo de manera general. los cambios... Déjame decir la idea. Yo lo que pienso es que ese proceso de cambio que se reclamaba en ese momento y que se está reclamando aquí todavía, no ha llegado a su momento, no ha llegado a su fin. No se ha concretado todavía, es un proceso que estamos viviendo. No, lo que pasa es que son dos cosas. Está el efecto imitación como una expresión de la banalidad del mundo líquido de Zygmunt Bauman. Eso no lo puedes negar. Oye, claro. Está la imitación por la banalidad, como te imitan el baile de un dembow, Sí. o la imitación por la banalidad. ¿Qué ha provocado las redes? Ha banalizado el comportamiento del ser humano. La esencia la ha perdido y la imitación sin conciencia tiene más peso en las redes que la conciencia sobre la necesidad del cambio. Son dos cosas distintas y por eso es que yo digo que no podemos confundirnos. Una cosa es que crezca la conciencia de la necesidad de un cambio en una dirección determinada. Porque ¿qué produjo las primeras movilizaciones? No fue la misma movilización de los indignados en Francia que la movilización de Egipto. En Egipto era un cambio político, eran libertades públicas. En Francia era la amenaza de la precarización de la vida como consecuencia del intento del capitalismo de reducir el tiempo, de ampliar el tiempo para la pensión. O sea, hay que ver qué ocurre en cada lugar, porque lo que sí, el fenómeno que sí estamos viviendo es el fenómeno de la hipercomunicación y de la celeridad de la identidad. ¿Qué tan rápido yo me identifico con Hernando Sierra, que lo tengo en Estados Unidos? Sí, pero tú sabes que tiene eso en común, Domingo. Ahora, ¿qué hay aquí? Aquí es una cuestión muy puntual. Aquí es el hartazgo social frente a la corrupción. Exacto. Ahora, ese hartazgo social frente a la corrupción tiene un enemigo, el fanatismo.
¿Tú sabes qué está esperando el fanático del PRM? Que la dirigencia le dé el discurso para justificar que no se persiga la corrupción. El circo de nuevo. El circo de No, nuevo. no, para justificar que no se persiga la corrupción. ¿Tú crees que lo soporten? Sí, hay una parte de la clase media que no, pero una parte mínima a la que no se abrazó al PRM. Porque en Marcha Verde casi todo está dentro del PRM ya. Sí, pero yo creo que es muy difícil también. Marcha Verde, no. Mira lo que pasa es que los procesos sociales, si tú lo estudias, te das cuenta que marchan pero con ondulaciones, no marchan en línea recta. Entonces tú no puedes definir un evento de ola como la expresión de la dimensión de una convicción. O sea, aquí lo que hubo fue una ola contra el PLD. No es un proceso de convicción. Por eso te dije que esto es un proceso que no ha terminado, que esto es un proceso de construcción todavía. Bueno. Por eso te dije hace un momento que esto es un proceso que todavía está en construcción. No, yo digo que hay un evento, se produjo un evento de erupción. Mira, un evento de erupción. ¿Tú sabes cuándo esto se puede analizar con cierta tranquilidad y con algún nivel de certeza respecto a la conclusión a que lleguemos? ¿Tú sabes cuándo se puede analizar? Cuando este gobierno que inicia tenga año y medio. Entonces, vamos a analizar el comportamiento del fanatismo, el comportamiento de la clase media, porque la mayoría de la gente que está en contra de la corrupción desde el balcón de la clase media, lo que hace es discurso de deseo. Cuando una gente dice, no, la sociedad ha cambiado, ese es tu discurso de deseo. Tú lo que estás expresando es tu deseo de que la sociedad haya cambiado. Oye, ¿qué fundamento? Se lanzó domingo. ¿Qué fundamento ideológico en términos de nivel académico se ha producido aquí? Porque tú me puedes decir que en una sociedad, Hernando, que en una sociedad donde, como la chilena, por ejemplo, que avanzó en términos educativos durante los últimos 30 años, se construyó un nivel de conciencia superior al que había cuando Pinochet le dio el golpe de Estado a Allende. Pero aquí no, aquí lo que se ha precarizado la educación. Entonces, dime una razón para que la conciencia social en República Dominicana haya elevado el nivel. No, es que no es necesariamente conciencia social, es un tema de necesidad, es un tema incluso de supervivencia, si tú quieres. ¿Entiendes? Es lo que te decía y te entendí. Bueno, pero la supervivencia no hace transformaciones. No, sí las hace. Las transformaciones las hace el pensamiento. Sí, las hace el pensamiento, pero ¿el pensamiento de quién? Porque el pensamiento en ese sentido no es colectivo. Te citaré un ejemplo. ¿Tú crees que los 300 y pico de miles de habitantes que tenía la República Dominicana, lo que hoy es República Dominicana, en el momento de la independencia nacional, en el 1844, la mayoría de esa gente estaba a favor de la República? No, siempre es un grupo que dirige. Siempre hay un grupo consciente. Hay un grupo que con un nivel de conciencia dirige hacia un determinado objetivo. Eso estoy de acuerdo, en eso concuerdo contigo. Bueno, eso mismo pasa con todos los movimientos sociales. No, pero entonces tú me tienes que decir. Siempre hay un grupo entonces tú me tienes que corregirte, porque tienes que decirme entonces, hay una élite consciente que puede dirigir un proceso. No me digas que ha cambiado la sociedad dominicana, porque es lo que yo estoy impugnando. Es lo que yo estoy impugnando. Sí. Oye, yo creo que ha cambiado. Porque te voy a decir por qué yo pienso que sí ha cambiado. Porque yo te digo que sí cambió la sociedad dominicana que no existía previo al 1844. Sí había cambiado, porque habían cambiado situaciones socioeconómicas que determinaron la necesidad de la independencia. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, paralelamente con eso, también... Eso era instinto. Eso era instinto, no era conciencia. Pero también había cambiado la conciencia social. ¿Por qué? Porque había más gente que había tenido acceso a la condición de letrados. Pero aquí no ha variado. Hubo una variación, mira, entre 1820 y 1844 hubo una modificación sustancial de la conciencia social dominicana.
Pero espérate, de la que después sería dominicana. Sí, ok. Pero entre esa gente y entre ese cambio, porque tú estás hablando del 1820 al 1844, ok, estamos hablando de la ocupación haitiana. Perfecto, eso produjo esa condición. Ahora, entre esa gente en ese momento había muchos que lo que propugnaban y lo que proponían era la adhesión a una porque potencia. siempre hay resistencia. Por eso mismo, o sea, pero te hablo de esa clase pensante de la que estamos mencionando, ¿verdad? Había gente que lo que estaba buscando, que lo que proponía era la adhesión a una potencia como protección, porque no creía que aquí se pudiera desarrollar. No, pero una siempre es así. Y todavía existe siempre es así. Aquí hay un grupo, mira. Todavía hay gente que piensa así. Aquí hay un grupo grandísimo de militantes políticos que andan detrás de los corruptos. Sí, desde luego. O sea, desde luego. Oye, que andan buscando alguna canonjía. Aquí hay la mitad de la prensa dominicana anda detrás de los corruptos. La mitad no. Oye, el 75%. No, porque hay una parte que no tiene el 75% de los preeminentes de la prensa dominicana, de los influyentes, andan detrás de los corruptos, el 75%, pero los de abajo no, los de abajo la corrupción es menor. Pero siempre hay una resistencia. Lo que te quiero significar es que no podemos abrazarnos porque vamos a tener algún nivel de decepción. Abrazarnos al discurso de que la sociedad ha cambiado. No, lo que ha cambiado, lo único que ha cambiado en la sociedad dominicana es la posibilidad de identidad, de construir identidades a través de la red. Después, la sociedad dominicana tenemos más de 15 años en los mismos niveles educativos. Y tú hablas con una gente y trata de explicarle, por ejemplo, este libro, Sapiens, de animales a dioses. Tú tratas de explicarle a los muchachos de primer año de universidad. Explicarle. La mayoría no le va a interesar. Oye, pero habrá algunos que sí van a tener ese interés. Sí, no. Tú tratas de explicarle. El 98% no te lo entiende. Oye, el 98% no te lo entiende. ¿Qué ha cambiado? Nada. Lo que pasa es, pero el 98% está conectado a las redes. De ese 98, el 100% está conectado a las redes. Y de ese 98, el 100% va a la Plaza de la Bandera. Pero no te entiende, oye, nada de este pensamiento. Sí, Domingo, pero es que tú estás reclamando de alguna manera un pensamiento profundo de la sociedad en general. Espérate, de la sociedad general, para que ese pensamiento profundo de la sociedad general sea el que provoque el cambio. Entonces, y no se da así. No. Los movimientos sociales no se dan de ese modo. Es un grupo siempre el que provoca los cambios. No, yo no estoy planteando eso. La conducción de los procesos se sintetiza en la voluntad de un pequeño grupo. Ahora, yo lo que te estoy es cuestionando la expresión de que la sociedad ha cambiado. Claro, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Te voy a decir por qué. Por una razón incluso de supervivencia, que tú decías que la supervivencia no crea eso. Sí, lo crea porque es instintivo inclusive. La gente tiene ahora mismo todas las de corrupción y la gente te respalda porque la gente no pero eso es un modismo. Sí, pero espérate, mira, es un modismo. ¿Dónde está expresado ese cambio? En la gente que la policía tiene que perseguir para que entre a su casa con mascarilla a protegerse del COVID. ¿Dónde está expresado ese cambio? No. Oye, lo que te está diciendo es, mira, lo que te está diciendo es que la sociedad está tan atrasada. El hecho de que no sean capaces de comunicarse ni siquiera por las redes el sentimiento o la convicción o el pánico de que hay que cuidarse del COVID, ni siquiera por las redes se lo comunican. Mira, Hernando, lo que está ocurriendo con la sociedad dominicana es tan grave que todos los pensadores dominicanos con cierto sentido de compromiso social deberían estar preocupados. Una cosa es la ola intoxicada de un proceso electoral. La ola intoxicada de un proceso electoral. Y otra cosa es la convicción de una gente frente a una situación. ¿Tú crees que esa gente, la mayoría de esos militantes del PRM, quieren que se castigue a los corruptos? No.
Ellos quieren que se castigue a No, los si corruptos del eso te iba a decir, PLD. eso te iba a decir, como a modo de ¿cómo se llama? De venganza, de vendetta, Exacto, de no, qué sé no, yo, pero a no modo es, de cobrársela. ni siquiera de venganza. A modo de cobrársela. No, de retaliación. es la expresión de la manipulación Eso mismo, fanática de del partido. eso sí. Es lo En corrupto eso del estoy de acuerdo. PLD. Cuando tú le hablas de los corruptos del PRM, se irritan y te insultan. Estoy de acuerdo contigo. Oye, entonces, ¿dónde está la convicción contra la corrupción de una persona que quiere que maten a Hernando Sierra porque es corrupto, pero quiere que me salven a mí, que soy igual de corrupto que Hernando Sierra, porque estamos soy del mismo de lado, ellos? Porque estamos del mismo lado. Porque estamos del mismo lado. Ahí no hay ninguna convicción. Ahora, cuando tú me digas que ese individuo es capaz de enfrentar el corrupto de su partido y el corrupto del... Pero es que eso es lo entonces que yo ahí creo, yo te Domingo. acepto que hay una Es convicción. que eso es lo que yo creo. Yo creo que precisamente ese grupo que se reunió en la Plaza de la Bandera, que tú dices que fue movido por el PRM, yo no creo que el PRM tuviera la fuerza Te lo para digo, moverlo. mira, Espérate, la déjame, muchachita, espérate. no te voy a... Pero para, Espérate. a interrumpirte Yo pienso ahí que ese nada grupo, más. espérate, yo pienso que ese grupo igual le va a salir de frente al PRM. ¿Quiere que te diga una cosa? ¿Tú sabes quién asumió la voz cantante de ahí? Una jovencita muy talentosa, hija de el médico apellido Jacín, que va a ser director de SENASA. Esa fue la que asumió la voz cantante ahí. ¿Tú crees que ella va a salir a enfrentar al PRM? Tal vez ella no, pero hay otros Ah, que no. no, pero Hay otros que- te estoy, hay otros no, que sí. oye, te estoy poniendo el ejemplo Mira. para que aterricemos. Oye, ni siquiera para confrontar tus ideas, sino, oye, es que todo eso fue la expresión de una instrumentalización política, no fue la expresión de una convicción social y una instrumentalización político-electoral. Por eso es que tú ves que el PRM ya está acomodando el discurso para justificar no perseguir la corrupción. Pero yo pienso que eso trasciende lo que tú estás diciendo. Bueno. Yo creo que hay mucho pesimismo de tu lado, te lo confieso. No, pesimismo no. ¿Sabes qué decía Benedetti? Que un pesimista es un optimista bien informado. Sí, sí, no, pero oye, no es pesimismo. El pesimista se da por vencido. Yo soy un hombre irreductible. Yo no me doy por derrotado nunca. Lo saben mis amigos, No, lo eso saben lo mi tiene- familia. Eso lo tienes tú demostrado Exacto. ante el país entero. Yo no me doy por derrotado. Lo que yo no soy un ilusionista. Trato de tener los pies sobre la tierra para saber qué es lo que la realidad me demanda ¿Tú hacer. piensas que aquí no va a pasar nada ahora? No, ni no, ahora, y que todavía nos faltan muchos años para dar un paso adelante. No, claro, yo lo que pienso es que cuando construyamos la conciencia en una parte importante de la sociedad que le permita resistirse a la manipulación de los partidos políticos, entonces nosotros estaremos preparados para iniciar un proceso de reforma con ciertas posibilidades de éxito. Mientras la gente sea instrumento de los partidos políticos, no hay ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque mira, ni al PRM, ni al PLD, ni al Partido Reformista, ni al PRD le interesa Desde luego. transformar la sociedad dominicana. Entonces, si usted es un instrumento o un comodín de una organización que no le interesa transformar la sociedad dominicana, no se puede contar con usted para esa transformación. Ellos se conforman con maquillar. Ella se conforma con maquillar. No, mira, ellos se maquillar la conforman realidad. con el discurso. Ahora, No, ¿qué- digo los qué es lo partidos. que- Se qué- conforman con maquillar la qué- realidad para hacerle creer a la gente que se ¿qué es lo cambiaron que, nada. oye, cuando Pero- tú ves a los PRMistas criticando a los corruptos del PRM, hay patria. Cuando tú ves a los PLDistas criticando a los corruptos del PLD, hay patria. Cuando tú ves a los reformistas criticando a los corruptos del Partido Reformista, hay patria. Cuando tú veas a los PRDistas enfrentando a los corruptos del PRD, hay patria. Mientras tanto, todavía es mucho lo que falta por hacer Y yo creo que para se está construir dando. la conciencia social. Yo creo que eso se está dando de las críticas. Esas críticas yo creo que eso se están dando y se están dando de manera Dios te- importante. que- dentro de los partidos. que Dios te oiga. La gente está criticando su propio. Lo que yo veo en las redes, entonces, es diferente a lo que está ocurriendo dentro. Porque lo que yo veo en las redes es que cuando tú le cuestionas un dirigente a un militante de partido político, erupta insultándote. Sí, depende de Y, quién lo y diga. eso es lo que domina en las redes. Obsérvate
entra a las redes y depende. tú verás a los militantes de los partidos políticos no iniciando un debate inteligente, porque no tienen posibilidad de iniciarlo, sino lanzando a las redes una cantidad inmensa de insultos a todo el que le cuestiona a su corrupto favorito. Sí, pero depende de quién lo haga, Domingo, porque si el que me cuestiona mi corrupto favorito está de mi lado también, yo no reacciono igual. No, pero oye, tú me estás diciendo que depende, pero yo lo que te estoy diciendo es lo que ocurre. Sí, yo no lo estoy poniendo. Es que lo que ocurre, yo no estoy. Tú me lo estás relativizando, exacto, pero yo te lo estoy planteando en términos absolutos. O sea, yo te digo, mira lo que ocurre en las redes. Yo estoy haciendo una descripción. En esa parte ni siquiera estoy emitiendo consideración. ¿Qué ocurre en las redes? Cuando le critican el corrupto de su partido, el militante reacciona insultando a quien lo hace. Pero eso lo hace el militante del PRM, el del PLD, el del Partido Reformista, el del PRD. ¿Y qué ocurre? Que quienes administran el Estado son los partidos políticos, quienes controlan las estructuras que podrían transformar la sociedad, que son las estructuras estatales, el Congreso, el Poder Ejecutivo, la justicia. Quienes la controlan son los partidos políticos. Claro. Y entonces, si el militante político, si el ciudadano empeña su cerebro en la voluntad o con la voluntad de su dirigente político, todavía no está preparado para el cambio, todavía no tiene conciencia, porque ni siquiera tiene conciencia para romper con el cordón umbilical que lo ata a un dirigente que es un corrupto, pero que a el militante le justifica su conducta. Y eso es de eso que está llena las redes. Tú la observas, tú entras a las redes y si tú cuestionas un dirigente político por corrupto, prepárate para recibir una lluvia de insultos de sus militantes, del mismo que es víctima de la corrupción. Claro, pero yo en eso no soy un buen ejemplo, te lo confieso, te lo digo, porque yo entiendo que a partir del 16 de este mes de agosto, a mí se me va a tildar de PLDista, como me han tildado de PRMista hasta hoy. ¿No? O sea, eso va a pasar. Eso es lo menos. Exacto. Si te califican. Eso va a pasar siempre. Pero eso es lo que le pasa a uno. A mí la mitad de los PRMistas en las redes me califican de PLDistas y que apoyo la corrupción de los PLDistas. Ni siquiera leen lo que yo escribo. La mitad de los PLDistas me califican de PRMista. Exactamente. Oye, y ni siquiera leen lo que yo escribo. Oye, pero yo pienso que en las redes se está dando una manifestación, aunque no es todo lo, ¿cómo se llama? Todo lo voluminosa que uno querría, como tú dices. Pero yo creo que sí, que se está dando una manifestación importante. Un engaño. Mira, yo creo que hay una juventud. Un engaño. Yo creo que hay una juventud que está despertando frente a toda esta situación. Y eso es lo que a mí me anima a creer que ciertamente habrá un cambio. No porque la propicien los políticos, sino porque la gente lo va a reclamar. Yo creo que la gente lo va a reclamar. Bien, bueno, mire, llegamos al final de este conversatorio diario que tendremos Hernando y yo aquí. Excelente participación de Hernando. La próxima vez prometo interrumpirle menos.